Qué bendición, qué bendición. Celebramos el Día de las Madres y lo que vamos a ver aquí es la instrucción de una madre. Pero no es un estudio como normalmente lo hacemos, este es un estudio por tema, porque normalmente vamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero aquí vamos a brincar por donde quiera, va a haber muchas citas, muchas escrituras, no van a poder llegar tan rápido a los versículos que les estoy dando. Es mejor que saquen la crayola, ¿no? El lápiz y tomen notas. Anoten esas escrituras. Las notas siempre están disponibles sobre el internet. Imprimen ciertas copias. Cuando se terminan. Pero nada más es cuestión. Si quieres las notas están aquí imprimidas, llegas temprano, pues ya tienes tus notas, ¿no? Y si no, en el celular también están. ¿Por qué? Porque puedes usar la aplicación. Pero ahí están todas estas escrituras. Pero si voltean conmigo, estamos en Proverbios. Para comenzar, vamos a ver un proverbio. Y proverbio es un bocadito de sabiduría. Y cuando yo uso el término sabiduría, es la aplicación de lo que uno entiende, de lo que aprendemos. Porque muchos aprenden, pero no aplican, entonces no es sabiduría. ¿Ven? La importancia. Proverbios 22:6, ¿ya están todos ahí? Y vemos que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tanta instrucción aquí. Una palabra, instruye, verdaderamente es mucho, porque esa instrucción comienza desde la niñez, pero no termina. El rol de una madre es para el resto de su vida. ¿Ven? Hay que reconocer que madres, un rol tan especial. Y siendo madres, te voy a decir, yo creo, y lo he visto a través de los años, que es uno de los trabajos más ingratos que hay. Muchas madres han dicho que han tenido un buen día cuando nadie rezonga sobre la comida del día, ¿no? Ha sido un buen día. Está frío, está caliente, no me gusta. No. Ay, verdura. Ay, frijoles otra vez. No. El rol. Ahí hay veces, hasta hermanas, yo sé que hacen grupitos. ¿Y qué van a hacer de comer? ¿No? Porque ya llega el punto que, ¿qué hacemos de comer? ¿No? Y el ser una madre es un papel muy importante. Y es el Señor el quien elige y permite a muchas mujeres ser madres. Y verdaderamente es un privilegio. Ahora, el rol o la responsabilidad de una madre es de instruir a sus hijos. Pero ella misma, fíjate, tiene que ser instruida y aprender. Aprender a ser una madre y cómo amar a sus hijos. Se dice que las escrituras dicen que las madres deben de amar a sus hijos. Y uno dice, ay, pues no. Es algo que se tiene que aprender. Tito 2:3-5 dice así, fíjate: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, yo no puedo identificar quién son las ancianas porque no lo voy a hacer, pero llega el rol, ¿no? Que llegan a cierto punto de su vida, el papel, fíjate, de ser madre por tantos años. Ahora las ancianas tienen un rol de instruir a las jóvenes. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben de calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y ser puras.
a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a sus esposos, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Entonces fíjate, instruye al niño, esa instrucción. Yo puedo decir, el rol de una madre es ser maestra, ¿no? Esa maestra sigue siendo maestra aun cuando los niños se van. ¿Por qué? Porque ahora tiene que instruir a las jóvenes de este rol. El propósito de aprender a amar a sus hijos y esposos es para glorificar a Dios, glorificarlo por lo que Él ha escrito en su palabra, no deshonrar su palabra. ¿Y quién más? ¿Quién más? Pero una madre que ha vivido esa vida, que ha entendido esta vida, que ha sido cristiana, y lo curioso es que vienen jovencitas nuevas como madres. No nomás es aprender a ser madre, pero ahora cómo ser una madre cristiana. ¿Quién le va a enseñar? Pero el corazón, fíjate, el corazón de la madre cristiana, ella desea que sus hijos caminen con Dios, que caminen con el Señor. Pero esos hijos tienen que ser instruidos. Y en esta semana muchas madres no quieren ir a comer al restaurante. Quizás después, pero sabemos que están bien llenos, ¿no? Lo que quieren es que sus hijos estén con ella en la iglesia. ¿Ven? Fíjate, amén, amén, ¿verdad? Ese es su deseo, porque ya crecieron, ya no caminan con él, y su deseo es que estén aquí con nosotros. Así que estás aquí en este día acompañando a tu mamá, bienvenido, ¿no? Me da gusto que está aquí, que están, y quizás te jalaron las orejas antes de llegar, ¿no? Qué bueno, no voy a apuntar el dedo quién trae las orejas, no, coloradas, porque no. Pero qué bueno que estás aquí, qué bueno. Los hijos son un regalo de Dios. Dios ha dado este regalo, es una bendición. Salmos 127, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, dice así: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Son un regalo. Pero ese regalo se abre y desafortunadamente no viene con un manual de cómo tratar con las circunstancias. Tenemos el manual que es la palabra de Dios. Y vamos a hacer lo mejor que podemos, pero tenemos que instruir. Las madres jóvenes se les tiene que enseñar cómo amar a sus hijos, tanto como instruirlos. Y este es el rol de toda mujer en la iglesia que ya ha pasado por esta etapa. Madres instruyendo a madres. Me encanta cómo suena eso. Como que debería ser un ministerio en sí, ¿verdad? Madres instruyendo a madres. Pero lo que viene siendo es discipulando. Porque ese es el gran llamado, la gran comisión. Nos ha llamado a ser discípulos de todas las naciones. ¿Y quién más va a instruir una madre? Pero otra madre. Madres instruyendo a madres. Instruyéndolas como ser madres, madres cristianas, tanto como esposas cristianas. Y podemos decir, es un ministerio en sí. Tito 2:4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y fíjate qué curioso, la palabra amar aquí en Tito 2:4 es la palabra en griego filotecnos. Y es el único lugar que se encuentra, todas las escrituras se enseña esta palabra. Sabemos el amor agape, sabemos el amor fileo, ¿no? Pero aquí se nos introduce un amor diferente. Este tipo de amor, fíjate, representa una clase de amor especial que es amor materno. Y ese amor materno, increíblemente, que dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Los maridos, el hombre no tiene esto, porque no puede ser una mamá. Él es un papá, ¿no? Y la mamá, por ese amor materno, le tiene que poner los frenos, ¿no? Porque se sobrepasa. El amor materno, muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo diferentes.
Pero la idea aquí que resalta de esta palabra es preferir a nuestros hijos, cuidar de ellos, alimentarlos, abrazarlos con amor. Y a veces las mujeres, este amor materno se le tiene que enseñar al esposo, ¿no? Ándale, no seas así, no seas tan tosco, no seas tan bruto. No. Ve, abraza a tu hijo. Es lo que necesita. ¿No? Pero este es el rol, fíjate, no de una madre, pero de la esposa. Cubrir sus necesidades, promover una tierna relación con cada uno como si fuera el único. Se nos manda en las Escrituras ver el amor materno como nuestra responsabilidad. Claro que no toda la responsabilidad le cae solamente a una madre. Un padre también tiene su rol, pero siendo que es el día de la madre y no del padre, vamos a hablar del día del padre cuando lleguemos al día del padre. Nos vamos a enfocar aquí en mamá, ¿no? En instruir a los hijos se les ordena tanto a las madres como a los padres llevar a cabo varias cosas en la instrucción de sus hijos, en la vida de sus hijos. Pero principalmente se nos dice que debemos de estar disponibles, estando disponibles en la mañana, en la tarde, en la noche, especialmente cuando se nos arrimen. Deuteronomio 6:6 al 7 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, estando disponible. Traer esta instrucción hacia ellos, involucrándose, interactuando con ellos, acordando, no, pensando y procesando la vida juntos. Efesios 6:4, Nueva Traducción Viviente, dice así: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Cada vez que traemos disciplina a sus vidas, es bueno porque los amamos, pero lo tenemos que reforzar con amor. Amén. Enseñándoles con las Escrituras, enseñándoles el punto de vista bíblico y no del mundo. Salmo 78, 5 al 6, Nueva Traducción Viviente, dice así: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Entonces la palabra, fíjate, se tiene que estar instruyendo, se tiene que repetir, porque la próxima generación es nuestra esperanza, que ellos mismos hagan discípulos de sus propios hijos. Amén. Entrenándolos, ayudando al niño, la niña, desarrollar sus habilidades y descubrir su potencial. Por eso Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor. Tanto el camino, ¿por qué? Porque todos los niños son diferentes. ¿Qué dones tienen? ¿Qué les gusta hacer? Tenemos que ayudarlos en su camino, pero lo principal es que crezcan y puedan glorificar a Dios, caminar con Dios, disciplinándoles, enseñándoles en el temor de Dios, enseñándoles sus límites en forma consistente, amorosa y firme. Proverbios 13:24, traducción en lenguaje actual, dice: si amas a tu hijo, corrígelo; si no lo amas, no lo castigues. Déjalo. Y vas a ver cómo te va a ir. Muy mal. Proverbios 19:18, traducción en lenguaje actual: corrige a tu hijo antes que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte,
Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13-14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Por qué? Porque existe en ellos una rebelión. Y a veces uno tiene que tratar con ellos en amor, pero viene la disciplina. Proverbios 29:15-17, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Fíjate una vez más, y lo repito. Mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Wow. Madres tienen un rol de instruir a sus hijos. Y si siempre tienen al consentido y lo protegen y lo cuidan y dejan que haga lo que haga y no traen corrección a su vida, viene una gran vergüenza en la vida después. Una falta de respeto. No nomás en el hogar, pero para la autoridad y peor, para Dios. Entonces eso comienza. Y nutriéndolos, proveyendo un ambiente de constante soporte verbal, libertad de fallar, aceptación, afecto y amor incondicional. Fíjate ahorita y en leer esto aquí. Ahorita en nuestra sociedad, lo que existe en los deportes simplemente, todos son ganadores, todos reciben un trofeo, todos ganan primer lugar. Pero esto no los está preparando para la vida, ¿no? Porque la libertad de fallar, en fallar, refuerza cómo es la vida. Ayudarlos a comprender esto. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. El saber controlarnos. ¿Por qué? Porque has perdido. No, nos prepara para la vida, porque no siempre vas a ser un ganador, no siempre vas a salir en primer lugar. Cobardía, la primera vez que no ganan ese lugar, se hacen para atrás y ya no quieren seguir adelante. Y ahí es en el hogar, esta instrucción hacia ellos. Efesios 4:29 al capítulo 5:2 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Primera de Pedro 3:8-9 habla de una buena conciencia. ¿Por qué? Porque uno mismo tiene que estar en paz, que uno está bien. Estoy bien con Dios. Estoy haciendo todo mi esfuerzo de acuerdo a la palabra de Dios. Yo voy bien. Finalmente dice, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Imagínate cuando los hijos ven esto, viendo el mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecidos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Todo este rol, todo esto es lo que en el hogar se va instruyendo a los hijos. Podemos decir, moldeándolos con integridad. Y esto es viviendo lo que enseñas, siendo un modelo, un ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos ven todo.
Y los hijos pasan mayoría de su tiempo con mamá, más que con papá. Y ellos ven todo esto. Y es a través de esto que el niño puede aprender, captando, podemos decir, la esencia de una vida piadosa. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Fíjate, todas las cosas que has visto con tus ojos, desde la niñez, ¿qué han visto? ¿Cómo fue mi mamá? ¿Cómo respondió a las dificultades de la vida? Viendo que Dios era real en su vida. Viendo que mi mamá doblaba la rodilla. Que iba a Dios. Que se juntaba no con las comadres para hacer chismes, pero se juntaba con las hermanas para orar. Ellos ven todo esto. Proverbios 10:9 dice: el que camina con integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Salmo 37:18, Nueva Traducción Viviente, dice: día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. El Señor tiene cuidado de nosotros. La madre vive de esta manera sabiendo que Dios tiene cuidado de ella. Salmo 37:37, Nueva Traducción Viviente. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Entonces, vemos que las mujeres que han sido bendecidas en ser madres deben de tomar su rol como madre. Es una gran responsabilidad. Y uno llega a la iglesia hoy día y dice: ay, pastor, ¿cuándo me está poniendo? No. Todo esto es en el poder del Espíritu Santo, porque Él nos guía. No estás sola. No te ha abandonado el Señor. Hemos visto que Él tiene cuidado de nosotros. Y las madres tienen un rol, un constante rol en las vidas de sus niños, tanto ya de adolescentes, jóvenes adultos, y cuando ya también llegan a la edad de madurez. Ese papel, ese rol debe de cambiar, debe desarrollarse, no se debe de quedar en su infancia. Es parte del rol de una madre. Ya no los puedes tratar como cuando eran chiquititos. Llegan a ser jóvenes, todo cambia, todo cambia. Los jóvenes piensan que saben más que sus padres, ya ni nos quieren oír, cambia. Y de repente llegan a cierta edad, 20, 21 años, y de repente, canijo, ¿de dónde salió mi mamá y mi papá? Son tan sabios que no aprendieron estos últimos años de edad. No. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar este rol. ¿Por qué? Porque hay personas que no dejan que esta relación cambie. No dejan que cambie. Les he contado muchas veces, ¿no? Mamá le dice al muchacho, a su hijo: mi hijo, no salgas afuera, está frío. Ponte la chamarra. No, ponte la chamarra. Está muy frío. Mi hijo, ¿por qué ya no haces como te digo? ¿Qué no ves que está frío afuera? Ay, mamá, por favor, ya déjame, ya tengo 35 años de edad, ¿no? Pero la pregunta es: ¿por qué todavía vive en casa? ¿No? Sí. ¿Por qué todavía vive con mamá? Ese es otro tema para otro día, pero bueno. El rol de una madre tiene que cambiar porque la meta que tenemos como padres, sí, Dios nos da hijos, pero como un pajarito en un nido va a tener que empujar a los pajaritos a salirse, prepararlos para poder salirse.
el amor, el cuidado, la educación y el ánimo que da una madre nunca debe de terminar, pero el rol de una madre es grande y tiene que cambiar con el tiempo. Es un papel en el hogar que es muy necesario. Son las madres que protegen a sus niños de todo el mal que existe. Son las madres que nos enseñaron. A mí, yo sé. Mi mamá y mi abuela me enseñaron del robachicos, ¿no? Existía el robachicas. Del cucuy. Y luego mi abuela, otra abuela siempre me decía de la llorona, ¿no? Y ni mencionar el chupacabras, pero ahí también anda, ¿no? Son las madres que nos enseñan del mal, tanto lo bueno en la vida. Son las madres que tienen tantas responsabilidades. Y si nos ponemos a pensar por un momento, reconociéramos que ellas son ingenieras domésticas, son plomeros, carpinteras, maestras, policías, bomberos y hasta ofrecen primeros auxilios. Todo el rol y en el papel de una madre, ¿no? Y no se nos olvida que son la mejor cocinera, ¿no? Y no nos vamos a quejar, ¿no? Todo lo hacen sin recibir gratitud. Gracias, hermanas, por todo lo que hacen, especialmente por ser fieles con el Señor. Ellas hacen todo esto y aún más sin sueldo. Lo hacen de buen corazón, sin quejarse. Y nosotros varones llegamos a la casa y nos queremos quejar de qué, del jefe, que el jefe me trató mal, que no, que yo me merezco mejor, y ella. Wow. Padres, nuestras esposas necesitan nuestra ayuda en crear a nuestros hijos, amarlos y disciplinarlos, apoyarlas, tanto tomarlas en cuenta. Y ahora veremos un gran ejemplo, un ejemplo que siempre me ha gustado a mí en las Escrituras. Vemos la aplicación práctica de todo lo que hemos visto aquí. Todos estos puntos, vemos el resultado de eso en la vida de Timoteo. Lo veremos la vida de Timoteo en breve, pero cómo fue instruido, no nomás por su madre, pero su abuela. El primer punto aquí es instruido por su madre por medio de las Escrituras. Es 2 de Timoteo 3, 14 al 16. Y luego, segundo punto es instruido por su madre por medio de la fe. 2 de Timoteo 1, 5. Fue en Hechos capítulo 14, que Pablo predicó la palabra y es creído que la familia de Timoteo recibió el Señor en Listra, en Derbe. Podemos decir que Timoteo es un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo escribió la primera y segunda carta de Timoteo con la intención de motivar a Timoteo. Pablo, él ya sabía que estaba llegando a la última parte de su vida, que él iba a morir, y por eso escribe estas cartas a Timoteo. Y fue el impacto de su abuela Loida sobre la familia que vemos aquí. Encontramos un buen ejemplo. Ella compartió con su hija Eunice. Eunice enseñó a Timoteo, aunque fíjate, Eunice se casó con un varón que no era creyente, él era griego. Entonces fíjate, Dios sabe de nuestra situación, Él sabe exactamente lo que estás pasando aquí en esta mañana, Él sabe todo de nuestra vida. Pero a pesar de las dificultades de la vida, las circunstancias de la vida, la pregunta es, ¿vamos a ser fiel con Él? Porque tenemos que seguir caminando. Es donde todos nos ven y ponemos una gran muestra. Ahí es donde da uno testimonio de quién es Dios en nuestra vida. Y especialmente una madre, enfocándonos en eso, en este día. Pero aquí, fíjate, se nos demuestra que tenemos una responsabilidad de enseñar las Escrituras a nuestros hijos. Y en ciertos casos no van a ser los dos padres que enseñan a los niños. Pero alguien tiene que hacer esto, instruir a los hijos. Tanto como aquí vemos que su madre
¿Tenía un esposo incrédulo? O quizás te puedes identificar porque eres una madre soltera. Pero alguien tiene que instruir a los hijos. Lo que vemos es que desde la niñez, ella lo entrenó a Timoteo en las Escrituras, instruido por su madre por medio de las Escrituras. Volteen conmigo. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Recuerda que Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo. Vamos a ver aquí el versículo 14 al 16 para entrar en nuestro primer punto. ¿Ya llegaron? Segunda de Timoteo, capítulo 3, comenzando en el versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, fíjate, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Entonces, no importa que es compartir la Escritura con ellos. Desde la niñez. Vemos que su madre comenzó a enseñarle la palabra de Dios. Y qué bendición. Qué bendición. Que las primeras palabras de nuestros niños desde chiquititos, que sería el Señor, Jesús, Dios, que pudieran decir esto. A mí personalmente, ahora tengo 5 nietos, vamos a tener 6 nietos ahora. Fíjate, verlos y oírlos orar. ¡Wow! Un chiquilín orando. Hablar el nombre de Jesús. Me mueve oír a mis nietos orar. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y te puedo decir, todo esto viene ¿de qué? De la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar. ¡Qué bendición! La palabra de Dios, no hay otro libro que puede reemplazar la Biblia. Hay muchos libros buenos, pero no hay ninguno que pueda reemplazar la palabra de Dios. Este libro que tenemos es la mera palabra de Dios, respirada por el Espíritu Santo, y tenemos que saber que este libro es el mensaje completo de Dios, el manual de la vida, instrucción para la vida. Tiene todas las respuestas de la vida. ¿A dónde más podemos llevar a nuestros hijos? ¿El pensar que son descendientes de changos? No dice esto mi Biblia. Dios es creador. El pequeño Timoteo, fíjate, fue enseñado, instruido en la palabra de Dios. Y es lo que los judíos hacían. Es el mero hecho de que lo que ellos practicaban, ellos instruían a los niños. Ellos usaban el pasaje que se encuentra en Deuteronomio 6, 4 al 9. Voltea ahí conmigo, vamos a enfocarnos aquí por un momento. Esta es la mera instrucción que los judíos traían a sus hijos, a los niños, desde la niñez. Deuteronomio 6, 4 al 9. ¿Ya llegaron? Todavía oigo páginas. Nos dice: oye, escucha. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oye
Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y puedes subrayar uno es. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Solamente hay un Dios. Fíjate, desde la niñez se les está enseñando que solamente hay un Dios. No hay muchos dioses, no hay disque dioses, no hay ídolos, no hay un Dios. La instrucción que debe de haber en el hogar desde la niñez. Y dice el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjate la instrucción. Versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tu palabra he escrito en mi corazón para que ¿qué? No vaya a pecar en contra de ti. Versículo 7, y las repetirás, ¿a quién? Y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, estando en casa, no nomás en la iglesia. No, pues ya cumplí. No, a todo tiempo. Cuando te levantes, ¿no? Dice, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escrituras en la casa. Es bíblico, aquí está. Yo y mi casa serviremos. Fíjate. Que salgan de las puertas de la casa y miren eso todos los días. Instruyendo esto en el hogar. Me recuerdo de una hermana, ya está en la presencia de Dios, ella se está gozando en este día. Pero en su casa, escrituras por donde quiera. Le encantaba poner la palabra de Dios en las paredes. Y le ponía florecitas y le ponía todas las decoraciones, pero ahí estaban. Fíjate, Deuteronomio 6:4, Dios es uno. Una vez más, creemos en un solo Dios. Amén. Deuteronomio 6:5 al 6. Vemos que comienza, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Tu Dios es personal. Es tu Dios, es mi Dios. De todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque es mi Dios. Comienza con nosotros conociendo a Dios. Y si les vamos a enseñar a nuestros hijos las cosas de Dios, nosotros mismos los tenemos que conocer personalmente. ¿Cómo voy a hablar del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y no decir que es mi Dios? Es un mito, es un cuento a ese punto, si no lo conoces. Es religión. ¿Cómo le va a penetrar esta idea del Dios Todopoderoso si no lo ven, que nosotros tenemos una relación personalmente con Él? Pregunto, madres, ¿hacen tiempo para Dios? Porque somos un modelo. También nosotros, todos somos un modelo, un ejemplo que nuestros hijos ven. El versículo 7 y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Los enseñás a amar a Dios? ¿Le damos gracias a Dios por permitirnos tener un día nuevo? ¿Le repites la palabra de Dios a ellos? ¿Están escritas las escrituras sobre tu corazón? ¿Los permitimos ver que Dios es real en nuestras vidas? Y en ver que sí, ellos ven que tenemos una verdadera relación con Él. Ellos pueden ver que oramos y que Dios contesta esas peticiones. Los niños ven que hablamos con Él. Ellos ven, nos están viendo todo el tiempo. El versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dios tiene, fíjate, siempre tiene que estar en nuestra mente, a la parte frente de nuestra mente.
de saber que pensamos de Él. Ellos ven que hay acción de nuestra parte. Se les demuestra. Y ellos lo ven en nuestras vidas. Verdaderamente me duele. Me duele cuando oigo a los jóvenes decir, mis padres dicen una cosa pero hacen otra. Pastor, usted no los conoce. Siempre los tengo que reenfocar al Señor. Siempre. Hablan de Dios, pero yo no miro que Dios es real. Los jóvenes en nuestra iglesia hay veces se encuentran en estas circunstancias. Qué mal que nuestros hijos miren un estándar doble. Haz lo que te digo y no lo que hago. Qué lástima cuando los niños aún saben más que los padres. Han estado viniendo a la iglesia, les encanta la palabra de Dios, vienen a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Comienzan a crecer y madurar, pero mamá y papá todavía no toman esa decisión de recibir al Señor como su Salvador. Y los niños saben más de las Escrituras que sus padres. Cuando ellos ven los malos ejemplos en el hogar y la pareja quiere esconder cosas. Deuteronomio 6:9. Y las escribas en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos que vivir como cristianos cuando entramos y salimos de nuestros hogares. Es actuar en la misma manera en todo lugar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el hogar y también en el freeway, ¿no? Cuando alguien se trata, tenemos que ser. ¿Cómo necesitamos extender la gracia que se nos ha extendido a nosotros? Hay un dicho que dice que la Biblia que está gastada, que se está desbaratando, demuestra una vida que la está usando y esa vida no se está desbaratando. No se está desbaratando porque estamos en la palabra de Dios. Y la madre que está en la Biblia, que tiene su corazón en fe, no se va a desbaratar. No podemos separar a Jesús de su palabra, porque Él es la palabra. Él es el verbo. El querer buscar a Jesús aparte de su palabra, no estás buscando a Jesús. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la acción, Él es la palabra de Dios. Y tenemos que buscarlo en su palabra y compartir esto con nuestros hijos. Amén. Instruido por su madre por medio de la fe. Segundo punto, regresamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:5 nos dice así. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Fíjate, la fe no fingida, entonces es una fe sincera. No es una fe falsa, no es una fe hipócrita. Porque uno puede poner una apariencia de piedad, pero tiene que haber una fe sincera. Timoteo miró la verdadera fe y la vio en su abuela Loide, tanto como su madre Eunice. Él vio esta fe. Esta fe fue demostrada en acción hacia él, enfrente de él. Tenemos que entender que fe es dada. Somos entrenados en la fe. Primero vemos esta fe en la abuela y luego en Eunice, su hija, y después en Timoteo. Pero no menciona a su padre. Y como ya dije, su padre era griego.
Su mamá era una mujer cristiana casada con un varón que no creía, un incrédulo. Pero a pesar de esto, esta madre fue un ejemplo y ella demostraba su fe. A pesar de eso. Ahora, dije que fe es aprendida. Tenemos familias que creen que son cristianos porque, pues mi tía cree, no, mi prima, mi hermana, no, mi tío es un pastor. No. Importante notar que esta fe es individual. Uno tiene que hacer su decisión individualmente. Creer o no creer. ¿Crees lo que la palabra de Dios dice? ¿Crees el evangelio? ¿Que Cristo murió en la cruz por mis pecados? ¿Que fue enterrado y ha resucitado? Es individual. El evangelio, recibir a Cristo como Señor y Salvador, es individual. Y se me hace increíble que muchos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero nosotros creemos que lo mejor, ¿qué son? ¿Los deportes? ¿La educación? Pero yo pregunto aquí, ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de lo espiritual? ¿Qué no es mayor? Las oraciones, devociones y hacer decisiones son enseñadas. Y en ser enseñadas, entonces se aprenden. Ellos aprenden a través de ver el uso de nuestra fe en el hogar. Ellos, nuestros hijos, aprenden fe de nosotros, de nuestro ejemplo. Hay veces uno diría, esta situación pero seguimos deteniéndonos de Dios. Y ven que Dios es fiel. Y aprenden que Él cumple. Y ven que Él nos sostiene. Y ven, todo esto es tiempo de entrenamiento para ellos. Que no somos movidos porque vienen dificultades a nuestras vidas. Pregunto, ¿estamos pasando tiempo enseñando, demostrando a nuestros hijos un ejemplo de ser cristianos? ¿Estamos viviendo nuestra fe? Porque es aprendida. Mi mamá lo hizo así. Yo la vi. Y Dios es fiel. Entonces, ese cambio, fíjate, de ser incrédulos es un proceso natural. Porque ellos ven que la fe es verdadera. Y ellos también llegan a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando si uno está así, que que esto y que lo otro, y que voltean y de repente ya andan tomando y que andan saliendo y que ¿dónde está el Dios verdadero? ¿Qué aprenden? Nosotros tenemos que ser cristianos de acción, instruir a nuestros hijos en el Señor. Podemos ver el buen trabajo que Loida y Eunice hicieron con Timoteo en creándolo en la fe. Pablo dice de Timoteo, qué gran testimonio de la fe de una familia, porque Pablo habla muy bien de él. Una familia que caminó con Dios, una familia, una abuela, una madre que instruyó a su niño en el camino de Dios a pesar de que su padre era incrédulo. Y hasta su padre quizás traía ideas y filosofías huecas, utilizas. A pesar de todo eso. 1 Timoteo 1:2, la primera, Timoteo, amado hijo, dice Pablo de él. Amado hijo, ¿por qué? Porque él era creyente. 1 Corintios 14:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fíjate, él es fiel en el Señor. Llegó a crecer, ¿por qué? Porque tenía esa fundación que fue establecida desde su niñez, instruyéndolo. Filipenses 2:20, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjate, una fe genuina, verdaderamente interesado en otros. Ninguno tengo del mismo ánimo.
Por eso pregunto, ¿estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos creando, instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios? ¿Instruyéndolos en la fe? Y no importa que ya tenga 36, 37 años. Ellos pueden ver. No somos movidos. Continuamos caminando, deteniéndonos del Señor. No somos movidos hacia el mundo. Seguimos en ese mismo camino, glorificando a Dios, viviendo nuestra fe, siendo un gran ejemplo de lo que creemos. Creemos que la palabra de Dios es verdad, que es y es demostrada por nuestra fe. Es fe en acción, en el hacer, en vivir nuestra fe. Estamos sirviendo y demostrando a nuestros hijos lo que un siervo de Dios es. Somos un ejemplo de servicio a Dios. Es bueno decirlo, porque muchos dicen, sí, yo sirvo al Señor. Pero si no lo haces, ellos ven esto. ¿Qué es lo que les estamos demostrando a nuestros hijos? ¿Que Dios no es importante? ¿O lo opuesto? Que esto es verdad. Él es la verdad. Él es el único camino hacia el cielo. Haciendo discípulos y siervos de nuestros hijos. Fíjate, esto es nuestra responsabilidad. Te voy a decir, es raro hoy en día encontrar a un joven que sea comedido. Y eso se enseña desde la niñez. Si los enseñas a ser acomedidos, los estás enseñando a ser siervos del Señor. ¿Qué nos podemos llevar aquí? Yo anoté cuatro puntos de aplicación. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces personalmente? 2, ¿eres una santa esposa, un ejemplo para nuestros hijos? 3, ¿eres una madre de la palabra? Y voy a incluir, porque no eres también tenemos que ser un padre. ¿Eres un padre de la palabra? 4, ¿eres una madre de fe o padre de fe? Porque esa fe es instruida en nuestros hijos, enseñada, demostrada en la manera que vivimos. Ánimo en este día. Si no estás haciendo las cosas bien, es un principio nuevo aquí, de este momento. Pero es cuestión de reconocer, Señor, estoy mal, perdóname. Me voy a detener y caminar contigo. Lo que no estoy haciendo lo voy a hacer de aquí en adelante. Va a haber hermanos y hermanas aquí que quieren orar contigo. Yo sé que es el Día de las Madres, pero si Dios te ha hablado a ti también, varón, arrímate. Porque tenemos responsabilidad de crear y hacer discípulos de nuestros hijos, tanto nuestros nietos. Amén.